Funciones definidas en intervalos. Entonces, este es un tipo de funciones muy especial, tienen mucha aplicación. Entonces dice, una función f, como esta, puede contener dos o más expresiones. Mire, aquí contiene una, dos, pero puede ser dos o más expresiones. Entonces estamos acostumbrados que solamente f de x igual a x cuadrado, o solamente f de x igual a x más 1. No, una función también puede tener dos o más expresiones que la definen. Y estando definida cada fórmula para diferentes partes del dominio f. Es decir, acá me dicen f de x igual a x cuadrado solo para los valores menores que 0. O sea, para todos los negativos utilice esta fórmula. Y para todos los positivos o para 0 utilice esta fórmula. ¿Sí ven? Aquí está. Si estoy aquí definiendo todos los negativos y aquí 0 y los positivos, entonces está definida dentro de todos los números reales. Está definida en todo su dominio, los reales. Dice, una función definida de esta manera se llama función definida en intervalos. O sea, cuando le aparezcan dos fórmulas, eso es una función definida en intervalos o función definida por partes o por secciones. O también se llama función definida a trozos, por pedazos. ¿Listo? Ese es un tipo de función especial. Miremos algunos ejemplos. Bueno, veamos ejercicios acerca de este tema. Entonces dice, en los problemas 1 a 4, determine los valores indicados de la función f definida en intervalos, ¿cierto? Estas, miren, son funciones definidas en intervalos. Fíjense, la función f de x, aquí, ¿cuántas fórmulas tiene? 1, 2. Aquí 1, 2, 3, mire. Aquí tiene 3 intervalos, Michi. Aquí tiene 2 fórmulas, 2 intervalos. Aquí tiene 3 fórmulas, 3 intervalos. Vamos a hacer el ejercicio número 4. ¿Qué me dice en el ejercicio número 4? Que cuánto es f de menos 1 medio. Entonces acá, el 4, f de menos 1 medio. Para calcular f de menos 1 medio, lo primero que hago es ver en qué intervalo está menos 1 medio. Entonces aquí dice, los menores que 0, los que están entre 0 y 1, y los menores o iguales que 1. Bueno, aquí está mal planteado el ejercicio, aquí son los mayores o iguales que 1. Porque fíjese, ahí ya cubro toda la recta de los números reales. Los menores que 0, los que están entre 0 y 1, ¿cierto? Y los mayores que 1. Porque aquí no podría ser los menores que 1. Porque, por ejemplo, menos 1 medio es menor que 1, ¿sí o no? Y entonces, ¿cuál tomaría? ¿Esta o esta? Podría tomar cualquiera de las dos, ¿cierto? Y me estaría obteniendo dos resultados diferentes y no puede ser porque la imagen es única. ¿Listo? Entonces, por eso aquí tienen que ser los mayores que 1. Bueno, ahora, menos 1 medio, ¿en cuál de estos 3 intervalos está menos 1 medio? Obviamente en los menores que 0, porque esto es menos 0,5, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me dice? Que ahí, para los menores que 0, f de x, mire aquí me dice f de x vale 0. Entonces, aquí el resultado es 0. Bueno, ahora veamos el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? F de 1/3. ¿Cuánto es 1/3? 0,33, ¿cierto? Y 0,33, ¿dónde lo encuentra? ¿En qué intervalo lo encuentra? ¿Lo encuentra en los menores que 0? ¿Entre los que están entre 0 y 1? Sí. Y entonces aquí me dice, para los que están entre 0 y 1, o sea, para 0,33, f de x igual a x. O sea que f de 1/3 igual a ¿qué? A 1/3. Tome el mismo x para el y, ¿cierto? Tome el mismo x para el y, mire. Y listo. La siguiente, ¿cuál sigue? F de ¿cuánto? F de 4. ¿Cómo hacemos para f de 4? Entonces es ubicar. F de 4 corresponde a los mayores o iguales que 1, ¿sí o no? Entonces aquí voy a tomar f de x igual a x más 1. O sea que f de 4 sería 4,
Aquí sería 4 más 1, ¿no? F de x es igual al valor de x más 1. El valor de x es 4, 4 más 1. O sea que ¿cuánto es f de 4? ¿Cuánto es 4 más 1? 5. F de 4 es 5. Y f de 6.2, ¿dónde calculamos f de 6.2? Aquí mismo, ¿no? Por ser mayor que 1. Entonces, ¿quién es f de 6.2? 6.2 más 1, o sea, 7.1. Perdón, 7.2. 7.2. Continuando con los problemas, por ejemplo el 5 dice, si la función f definida en intervalos es, mire cómo se define aquí la función f, f de x igual a 1 si x es un número racional, o 0 si x es un número irracional. Entonces, recordemos que es un número racional. ¿Cuáles son los racionales? Entonces los racionales son los de la forma a sobre b. ¿Listo? O sea, las fracciones son los racionales. Pero cuando uno pasa las fracciones a decimales, puede obtener dos clases de decimales. Entonces puede obtener decimal finito o puede obtener decimal infinito periódico cuando se divide la fracción. Los decimales finitos, por ejemplo, 1,52. Ahí acabó el número. Un decimal infinito periódico es 1,6666, que uno normalmente coloca 1,6 y una rayita encima. Esos son los números racionales. Y los irracionales son todas las constantes como pi, Euler o los radicales que no son exactos. ¿Listo? Cuando yo los paso a decimal me voy a encontrar con un decimal infinito no periódico. Por ejemplo, yo me puedo encontrar con un decimal como 2,3436, 8, 9. Siguen saliendo números pero sin una secuencia definida. Esos son los números irracionales. Entonces miremos acá. ¿Qué me piden? Que cuánto es f de un tercio. ¿Cuánto será f de un tercio? Pues lo primero que veo es, ¿un tercio qué es? ¿Un racional o un irracional? Un racional. Y si es racional, entonces ¿cuánto vale f de un tercio? 1. Entonces aquí sencillamente el resultado es 1. ¿Cuánto será, por ejemplo, f de raíz de 2? Pues raíz de 2 es un número irracional y aquí para los números irracionales la función dice toma el valor de 0. Entonces acá raíz de 2, 0. ¿Cierto? Y así, ¿ese qué clase de número es? Un racional, es infinito periódico racional. Luego, ¿cuánto vale acá f de 1, 12? 1 porque es un racional y los racionales la función toma el valor de 1. El ejercicio 7. Determine los valores de x para los cuales la función definida en intervalos, entonces la función es esta, x a la 3 más 1 para los menores que 0, o sea para los negativos, x al cuadrado menos 2 para 0 y para todos los positivos. Y entonces nos dice que cuando esta función es igual al número indicado, o sea estos valores. Cuando la función toma el valor de 7, con los menores de 0 o con los mayores que 0, ¿para qué valor? Bueno, si hago el ensayo, si tomo x a la 3 más 1 y digo que si esta es la que es igual a 7, recordemos que esta se toma para los x menores que 0. Entonces si aquí doy un valor negativo, menor que 0, negativo, y le doy a la 3 y al resultado le sumo 1, ¿me da 7? No, no es posible. No es posible porque sencillamente cualquier cantidad negativa al elevarla a la 3 pues me va a dar negativa y más grande. Y si le sumo 1 pues no me va a dar 7, no va a llegar hasta 7. Y eso porque si el negativo es bien grande, por ejemplo menos 10 a la 3 me da menos 1000, menos 1000 más 1 me da menos 999. Y si x es muy cercana a 0, el negativo más cercano a 0, bueno, no es más cercano, uno cercano, menos 0,1. A la 3 me da menos 0,001, dos ceros y luego el 1. Más 1, pues esto me dará 0,99, algo así, alrededor de 0,99, y no es posible que me dé 7. Entonces por eso no es posible que x esté
acá en esta función. Entonces, si no está en esa función y como solo hay dos funciones, quiere decir que ese x debe estar en la función de abajo. Entonces, si tomo la función de abajo y digo x cuadrado menos 2 cuando es igual a 7, entonces yo despejaría de acá x cuadrado igual a 9, ¿no? Porque este menos 2 pasa como más 2 y 2 más 7, 9. Sacamos raíz cuadrada y obtenemos que x es igual, bueno, a más o menos 3, pero consideremos el valor positivo. Entonces, ¿qué pasa si x es 3 positivo? Estaría trabajando aquí con mayores que 0, ¿cierto? Y como este valor es mayor que 0, entonces lo podría reemplazar aquí en la función. Y si lo reemplazo aquí el 3 en la función, 3 al cuadrado 9 menos 2, 7. Entonces el 7 se obtuvo fue cuando x es igual a 3 y reemplazando acá. Veamos otro ejercicio, o veamos otro. Por ejemplo acá el B me dice que cuando se obtuvo 0. Entonces puedo suponer que fue en la primera, que fue con x a la 3 más 1 que se obtuvo 0. Si fue así, entonces cuando yo despeje me queda que x a la 3 igual a menos 1. Saco raíz cúbica para dejar solo x. Raíz cúbica de x al cubo, pues x, y raíz cúbica de menos 1, menos 1. Y menos 1 obviamente es menor que 0. Entonces si fue con un valor menor que 0, fue con el menos 1, donde se reemplazó aquí, menos 1 a la 3, menos 1 más 1, 0. Ahí fue donde se obtuvo el 0, reemplazando en la función de arriba por x igual a menos 1. Y así se hace con cada uno de los otros ejercicios.